Aleluya. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana. A los que estamos aquí, a los que están conectados a nuestra transmisión en vivo, damos gracias al Señor que en el día del Señor nos permite congregarnos y adorarlo, cantar líricas tan hermosas como las que cantamos en esta mañana, ser instruidos también, pastoreados a través de la adoración, a través de la música. No solo la predicación viene a través del sermón, sino ya desde la adoración. El Señor está hablando a través de su palabra, a través de las líricas. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestro equipo de música. ¿Cuánto dan gracias al Señor por lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo? Aleluya. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por la fidelidad que ha concedido al grupo, por la gracia que está derramando sobre ellos, el deseo de crecer, el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, hacerlo correctamente, hacerlo de la manera correcta. La prioridad que le están dando a la Escritura, a la palabra de Dios, es excepcional. Y eso se refleja y se va a reflejar más en la congregación y en la generación que viene creciendo. Van algunos domingos que Jorgito está sentado al lado mío aquí y él canta todo el devocional. Eso es inusual en un niño de su edad. Un niño de su edad puede estar en el devocional o sentado, jugando con el teléfono de papá y mamá, pero él canta todas las canciones del devocional y las canta bien duro para que todo el mundo sepa que está cantando ahí al lado. Y eso es glorioso verlo, hermanos. Es nuestra oración que la próxima generación, los niños que acabamos de enviar allá, realmente sean adoradores, realmente vivan para Dios y a nosotros los padres, ellos mismos nos enseñen cuán corto nosotros nos quedamos. Así que si usted está por primera vez, agradecemos su visita, damos gracias al Señor, sea que usted sea un creyente que viene de otra iglesia y vino a compartir con nosotros, o sea que usted está aquí y no es creyente, no conoce al Señor, invitado por algún familiar, amigo, compañero de trabajo, vecino que le ha insistido y le ha insistido hasta que usted llegó hoy. Si es así, sepa que nada ocurre por accidente, nada ocurre sin que la voluntad de Dios sea la que lo haga o lo permita. Por lo tanto, si usted está aquí hoy, el Evangelio le va a ser predicado y permita el Señor que al oír el Evangelio usted pueda correr a la gracia que hay en Cristo Jesús. Nos corresponde continuar con nuestros sermones expositivos del libro de Éxodo. Nos hemos detenido un buen tiempo, pero yo creo que meritorio en los 10 mandamientos. Repito que es la primera vez en 25 años de nuestra iglesia que hemos tenido una enseñanza como esta. Yo no sé a usted, pero a mí me está sirviendo de mucho al yo poder ver mi pecado ante la ley de Dios, pero también tener la gracia de correr a la cruz y refugiarme en los brazos de aquel que cumplió la ley por mí. Cuando veo mi pecado y el peso de la ley trata de aplastarme, recuerdo que no hay condenación alguna para los que estamos en Cristo Jesús y que corro a la gracia que ha sido derramada. Hay provisión de gracia para nosotros los pecadores, salvos por esa gracia. Hoy nos corresponde entrar al 9º mandamiento, el mandamiento que nos enseña a no declarar falso testimonio contra nuestro prójimo. Y en Éxodo 20:16 exactamente es lo que la santa palabra de Dios dice: no declararás testimonio falso contra tu prójimo. Ese es simplemente el imperativo negativo que tenemos hoy. No declararás testimonio falso contra tu prójimo. Vamos a orar y a suplicarle a Dios que nos permita entender su palabra, que nos permita aplicarla, que nos dé un corazón dócil, humilde, y que cuando veamos a nuestro pecado al ser predicada la santa palabra podamos nosotros confesar nuestro pecado, suplicarle a Dios por arrepentimiento, y si usted no tiene al Señor, correr a los brazos del Salvador. Padre,
gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres el Dios soberano, Señor de gloria. Eres quien domina, controla. Eres tú quien siempre has existido y siempre has sido el soberano, el creador, el que sostiene todo el universo con la palabra de tu poder. Gracias por tu misericordia. Gracias por el plan de salvación, gracias por el plan de redención, gracias por Jesucristo, gracias por enviar a tu amado Hijo, gracias por encarnarlo, gracias Señor de gloria por tomar carne y habitar entre nosotros y permitirnos ver su gloria como del unigénito tuyo, lleno de gracia y de verdad. Gracias por tu palabra que en esta mañana abrimos una vez más en el día del Señor con reverencia, con respeto. Te suplicamos que nos ayude, Señor, a predicar y a exponer la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a comprenderla. Cada oyente, concédele oídos para oír, concédele un corazón sensible, humilde, para cuando tu palabra como espada de dos filos traspase nuestros corazones, podamos nosotros cedernos a tu voluntad, confesar nuestros pecados, suplicarte por arrepentimiento y salir todos hoy de aquí esperanzados en que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quizás usted ha oído mencionar la palabra perjurio. Es una palabra que se usa en el ambiente jurídico, en el ambiente judicial. Y la etimología de esta palabra del latín viene del latino perjurium, perjurium. Y lo que significa básicamente es un juramento que está viciado de falsedad. Es un juramento, pero está viciado de falsedad. De hecho, cuando ese juramento se hace en el entorno jurídico, se está haciendo como testigo en una corte y se jura que se va a decir la verdad, pero luego el testigo ofrece información falsa, datos falsos, cosas que no ocurrieron y es comprobado por la ley, entonces la persona incurre en el delito de perjurio, un delito que es condenable inclusive con penas de cárcel y también de multas. Hay uno de los casos del siglo pasado que más famoso ha sido en la historia y los anales de la justicia, no por lo extraordinario que fue, sino por lo infame que fue ese caso, es el de O.J. Simpson. ¿Alguien recuerda el caso de O.J. Simpson? Los millennials quizás no recuerdan. Joito dice que no se acuerda, que sinvergüenza. Él estaba viendo la persecución ahí en televisión. Déjate eso. Ustedes saben de ese caso. O.J. acusado de asesinar a su esposa y fue famosísimo por la persecución que se televisó por tiempo y tiempo, y toda la policía detrás de él y no hacían nada. Eso fue en aquellos años. Ahora te meten con el carro, te tumban, te volcan. Ahora es diferente, pero en aquel tiempo todo fue algo muy extraño. El detective Mark Fuhrman era el hombre que tenía probablemente la pieza clave contra O.J. Simpson. Él era quien podía aportar realmente el testimonio que condenaría, según la fiscalía, a Simpson por haber matado a su esposa. Pero el equipo de abogados defensores, obviamente era un gran equipo de abogados defensores, se encargó de buscar cómo minar la credibilidad del detective Fuhrman y encontraron un punto y usaron con mucho éxito. Encontraron que Fuhrman habitualmente era un hombre racista que expresaba epítetos racistas contra compañeros de trabajo y contra los sospechosos que arrestaba. Y entonces ellos trajeron eso a la corte porque O.J. Simpson es de la raza negra y lo que querían era poder mirar esto tiene que ver con racismo, a ver si por un tecnicismo lograban sacar no culpable a O.J. Simpson. Y
el detective juró, bajo el juramento que se hace en corte, que él no tenía esa conducta, que para nada él era racista, que él no tenía esa conducta. Pero el equipo de la defensa trajo suficientes testigos y para colmo encontró una grabación donde se escuchaba claramente a Furman haciendo todas estas afirmaciones y expresiones racistas. Y ya usted sabe el resultado del caso. O.J. Simpson fue declarado no culpable. De hecho, el único en todo ese caso que recibió una pena fue el detective Furman, porque lo acusaron de perjurio. La propia fiscalía que lo trajo se molestó tanto con el testigo, entonces lo acusó, no cumplió cárcel, le dieron 3 años en probatoria, una multa, pero perdió su carrera en la policía y todos los años que llevaba como detective, porque así de serio considera la ley de los hombres el perjurio. Así de serio considera la ley humana cuando una persona jura decir la verdad sobre otro, sobre algún caso, y luego miente o trae un falso testimonio. Y obviamente la ley de los hombres hace eso porque sencillamente lo toma de la ley de Dios. Es la ley de Dios la que ha traído seriedad a lo que uno va a hablar acerca del prójimo o del hermano. Y de hecho el 9º mandamiento, en su aplicación primaria, o sea, si estamos estudiando la Biblia y viéramos ver la aplicación primaria de este mandamiento, tiene que ver con el contexto judicial, tiene que ver con un testigo que va a traer testimonio sobre otra persona. Y por eso entonces la ley de Dios nos dice que no declararemos testimonio falso contra nuestro prójimo. Entonces tiene que ver con eso primariamente al prestar declaraciones como un testigo. Pero como ya hemos visto, hermanos, con todos los mandamientos hay un espectro más amplio de cobertura que sale de las raíces de la ley de Dios. Y como vamos a ver en esta mañana, si Dios lo permite, vamos a ver también que este mandamiento protege la dignidad de la reputación de nuestro prójimo, y también este mandamiento protege la santidad de la verdad. Podríamos decir que este mandamiento en su ampliación es el que nos dice que no debemos mentir, que no debemos calumniar, que no debemos traer detracciones, y lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el sermón. Así que punto número 1, vamos a considerar esa concepción primaria del 9º mandamiento. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios puso un mandamiento que en su sentido primario fuera tan importante entre los 10 mandamientos y que tuviera que ver con el sentido judicial? Bueno, recuerde que Israel nace como nación y va trayendo Dios el orden a esta nación. En toda esta gente, como creo que mencionamos hace poco, iban a ocurrir cantidad de cosas que ameritaban que fueran juzgadas, que alguien tuviera discernimiento o separación entre una cosa y otra, porque donde hay seres humanos, hermanos, van a haber problemas, van a haber disensiones, van a haber situaciones por causa del pecado, van a haber robos, van a haber un montón de cosas. Y si usted mira a los líderes, comenzaron a servir como jueces. Usted ve a Moisés, que comenzó a servir como juez, y él decidía entre los casos del pueblo, hasta que recibió obviamente el consejo de su suegro, y luego entonces lo pudo delegar también en otras personas. Pero también luego usted ve la historia del Antiguo Testamento, que se levantaron jueces, realmente se levantaron magistrados para que pudieran juzgar en los casos. Los ancianos del pueblo, quienes servían de jueces para poder juzgar entre los casos. Y también hemos visto en el texto bíblico que los reyes actuaron como jueces también en medio del pueblo. Y si usted recuerda el caso que todo el mundo cita, la sabiduría de Salomón, juzgando aquel caso donde el bebé iba a ser partido entre las 2 mujeres, era porque él estaba juzgando un caso. Así que había necesidad, y en toda sociedad hay una necesidad de que exista un proceso judicial. Ahora,
Nosotros nos encerramos quizás en la burbuja de nuestro tiempo, de nuestro presente, y cuando vamos al texto bíblico tenemos que pensar en cómo eran las condiciones en ese momento que se me está hablando el pasaje. En ese tiempo no había ciencia forense. En ese tiempo no habían investigaciones donde uno pudiera tomar huellas dactilares, uno no podía hacer una autopsia y poder ver de qué murió esta persona, cómo fue que falleció, cuál fue la causa de la muerte. No habían pruebas de ADN, no habían pruebas de polígrafo, no había ninguna manera que no fuera, hermanos, con testigos. La única forma, el único elemento del sistema judicial eran los testigos. Ahora usted piense en la seriedad de lo que estamos hablando, porque entonces en la boca de algunos testigos podía estar la vida o la muerte de un hombre, porque muchos de estos casos eran para muerte si la persona era hallada culpable, si alguien acusaba a otro de una transgresión de las que la ley de Dios decía que merecía la muerte. Con el testimonio de 2 o 3 testigos, entonces todo asunto se decidía. Así que por esta razón es que este mandamiento viene a estar entre los 10 en su sentido primario. El falso testimonio podía llevar a un inocente incluso a la muerte. Por eso era que el testimonio de una persona no era válido. Si una sola persona venía, no había caso, porque tenía que ser su testimonio ratificado por otro testigo o aún por un tercero. Ahora uno diría, wow, pero ¿y cómo iban a trabajar con el issue de si la gente mentía? Porque 2 se ponen de acuerdo y mienten, y 3 se ponen de acuerdo y mienten. Bueno, pues lo que hizo Dios en su santa ley fue explicar esto. Para desalentar la violación al 9º mandamiento, lo que hizo Dios fue sencillamente decir que si los testigos que traían testimonio falso se podía comprobar por los jueces o los ancianos la veracidad de que ellos habían mentido, si podían encontrar que esa gente mintió, ellos recibirían la misma pena que estaban buscando que el otro hombre recibiera. Si era la muerte, la muerte. Por lo tanto, esto hacía que una persona lo pensara mucho para poder tratar de mentir en una corte, sobre todo cuando en el sistema que estamos hablando ellos venían delante de Jehová, delante del Señor y delante de los líderes. Así que esa fue la manera en que Dios desalentó la transgresión del 9º mandamiento. Quiero leerle algunas escrituras. Creo que Deuteronomio 19 es la más clara en donde usted puede ver esto. Dice Deuteronomio 19:15: en cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de 2 testigos o 3 testigos se podrá fallar una causa. Cuando surja contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión, los 2 hombres que tienen el litigio se presentarán ante Jehová delante de los sacerdotes y jueces que haya en aquellos días. Los jueces indagarán bien. Si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás lo que él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de medio de ti, y los demás al enterarse escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. Así que ese es el sentido primario del 9º mandamiento. La misma palabra que aparece allí como no darás falso testimonio o no dirás falso testimonio, es una palabra que se usaba para términos legales, para términos judiciales. Ahora, nos interesa a nosotros no quedarnos solamente con el sentido primario, porque todo mandamiento, como hemos visto hasta aquí, tiene un sentido, un espectro más amplio que cubre entonces otras áreas de la vida y otros pecados que están directamente ligados. Y ese es el segundo punto hoy, el amplio espectro del 9º mandamiento. Entonces, cuando uno mira
esto es un imperativo negativo, es un imperativo en el sentido negativo. Pero si uno mira la parte positiva, lo que hace es traer una protección, como dijimos ahorita, sobre la dignidad de la reputación del otro, de mi prójimo, de mi hermano. Protege la dignidad de mi hermano en el sentido de que yo no venga a calumniar a mi hermano, o yo no venga a tratar de poner en juego la reputación, la fama de mi hermano. Entonces, si también ese mandamiento protege lo que es la verdad. Recuerde que Dios es el Dios de la verdad. Él habita en la verdad, todo lo que Él habla es la verdad, su palabra es la verdad. Y con este mandamiento también Él está protegiendo el que nosotros, su pueblo, hablemos la verdad, que vivamos en la verdad. Y es lo que vamos en unos minutos a profundizar un poquito más. Así que ese mandamiento nos va a llevar no solamente a pensar cuando estoy en una corte, sino a reflexionar y tener en cuenta las palabras que hablamos sobre otras personas, que no causen daño a su reputación y que no causen también disrupción en la comunidad, sea la comunidad de fe, o sea nuestra familia, o sea la comunidad donde nosotros vivimos. Recuerde, hermanos, las palabras, la comunicación es muy poderosa. Las cosas que decimos sobre otros tienen mucha influencia en la gente que las escucha. Una vez que alguien oye algo de otra persona, aun si fuere mintiendo, puede quedar la duda razonable en la otra persona de si lo que acaba de escuchar es cierto o no. Por lo tanto, nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude a desarrollar cuidado cuando estamos hablando de la vida de nuestros hermanos, de la vida de nuestro prójimo. Y para decirlo directamente, hermanos, lo que este mandamiento se extiende para cubrir y para prohibir enfáticamente es el chisme, la murmuración, la habladuría, la difamación, la detracción, la calumnia, el descrédito, las patrañas, los rumores, los cuentos y cualquier forma de comunicación que pueda destruir la reputación de nuestro prójimo. Y hoy yo quiero decirles, hermanos, que este es un pecado que es inescapable para todos los que estamos aquí en esta mañana. Si alguno de ustedes me dijera: pastor, yo no hablo de nadie, yo le diría: acabas de tener otro pecado. Acabas de mentir miserablemente ante la presencia del Señor, porque todos los que estamos aquí, todos, el más santo, el más que ora, el más que ayuna, el más que viene a la iglesia, el más cerca se sienta del Señor, todos nosotros tenemos problemas con nuestra lengua. Y todos nosotros hablamos cosas de nuestros hermanos a quienes no necesitan escucharlas, a quienes no pueden hacer nada con lo que están escuchando, a quienes no tienen nada que ver con el asunto, y no importa la justificación que yo tenga para hacerlo, incluyendo que lo que estoy diciendo es verdad. Me acordé de algo. Incluyendo que lo que estoy diciendo es verdad. No importa. Puede ser verdad, pero a quien yo se lo estoy comunicando, ¿tiene algún poder en la situación? No, pues estoy pecando. Estoy descubriendo secretos. Estoy descubriendo cosas que van a dañar al hermano. Y si dañan al hermano, van a dañar su familia inmediata. Van a dañar su familia en general. Van a dañar la comunidad de fe, hermanos. Y pueden dañar, obviamente, el entorno donde vivimos. Entonces, esto es bien serio. ¿Sabe por qué? Porque estos pecados que son tan usuales,
nuestro corazón está endurecido. Es así. Estamos ciegos a esto. Le ponemos otros nombres. No, yo no estoy murmurando. Sí, estoy murmurando. No, pero mi propósito fue que oráramos. Déjate de eso. No es verdad. La oración vino después, pero el corazón nuestro, en la inclinación que tiene al pecado, goza de comunicar cosas que otros no saben. No tiene que decir que es usted, pero gozamos. Por eso cuando casi siempre viene el chisme, lo primero que decimos es, ¿tú sabes que fulano? No, ahí es que viene el gozo. Porque si lo sabe, está bien, podemos abundar. Pero cuando no lo sabe, es. ¿Y sabe por qué uno se siente tan bien? Porque está peor que yo ese tipo. Me hace sentirme a mí mejor, menos malo, menos pecador, menos corrupto. Porque él cayó en adulterio, yo no. Me hace sentirme superior. Por eso es que cuando lo decimos es como que, dito, pobre hombre, pobre mujer. Hermanos, esto es tan usual y tan usual. Estaba meditando mientras estudiaba y buscaba todo esto, que solo Dios, su Espíritu y su palabra pueden traer convicción a nuestro corazón esta mañana. Decía el Señor, Señor, voy a predicar de algo que cuando termine de predicarlo vamos a salir y vamos a seguirlo haciendo. Es como, wow, necesitamos tu ayuda, Señor. Entonces aquí lo importante es entender que no solo el que habla incurre en el pecado. Recuerde que Jesús llevó todo al corazón. Si el chisme tiene oídos, la persona que oye y no defiende la reputación de su hermano, peca igual, peca de la misma manera. Por eso en las aplicaciones al final, vamos a ver alguna aplicación práctica que nos permita detener esto, que nos permita detenerlo antes de que se origine. Si somos nosotros pararlo, si es otro, parar al otro para no recibir yo la información que no necesito, que no voy a hacer nada con ella, que yo no estoy involucrado, yo no tengo el poder para hacer nada con eso. Es diferente, no se vaya a confundir, es diferente cuando yo voy al lugar correcto a traer la información a los que pueden ayudar en eso, a los que tienen el poder, la habilidad para ayudar. O sea, hay un niño haciendo algo, yo voy al papá, eso no es un chisme, eso es lo correcto. ¿Quién tiene la autoridad para el papá? ¿Ves? Eso es lo correcto. Entonces no vaya a pensar que todo lo que uno dice, no, cuando uno lo dice en el lugar correcto, con el propósito correcto, la motivación correcta, vamos a ayudar a esta persona, eso es lo correcto. Ahora, cuando lo decimos a quienes no tienen nada que ver y nada pueden hacer, estamos incurriendo, violando el 9º mandamiento, hermanos. Entonces, recuerde que esto tiene que ver con nuestros corazones. Esto, aunque la Biblia lo habla, la boca no, pero si la boca es el instrumento final, pero es nuestro corazón el que se involucra en esto. Y recordemos que no tiene que ver si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Si estás diciendo mentira, es igual el pecado. Pero si estás diciendo la verdad a quien no tienes que decirla, estás ayudando a que la reputación de tu hermano siga cayendo profundamente en descrédito. Pastor, pero es la verdad, él lo hizo. Sí, pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros hermanos, proteger a nuestros hermanos. Si ya se está bregando con la situación, si ya se está trabajando, si ya esa persona ha confesado su pecado, esa persona está caminando, ¿qué necesita? Que alguien siga hablando, que yo siga hablando, que yo siga escribiendo, porque ahora no es hablar nada más, ahora es escribir en las páginas de Facebook o en todos los
cosas cibernéticas. El Salmo 15, si me acompaña, verso 1 al 3. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y va a dar luego una lista de cualidades de quiénes. Pero lo primero que trae, la primera que trae es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano. Yo le pregunto, hermanos, yo sé que todos en algún momento hemos vivido la experiencia de que alguien a espalda nuestra está hablando de nosotros. Me parece que todos hemos tenido eso. En menor escala algunos, menor escala, a menos que usted no tenga una posición de liderazgo en algún lugar, a menos que usted no tenga una posición de autoridad. Mientras más autoridad, más estás propenso a estar en la boca de otros. Ahora, cuando ha ocurrido, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Ha sido un sentimiento agradable? ¿Se ha sentido usted contento? ¿Se ha encontrado a alguien? Estoy tan contento. ¿Por qué? Me están quemando en Facebook. Eso me alegra tanto. Es una no. ¿Cómo uno se siente? Triste. Uno se siente deprimido. Uno se siente no amado, no aceptado. Es un sentimiento difícil, hermanos. Ahora tratemos de pensar entonces en el otro cuando yo lo hago contra él, cuando yo escribo contra ella. Y a veces de las cosas más simples, hermano. Yo sé que usted va a decir, pastor, pero caramba, es imposible cumplir la ley de Dios. Sí, es imposible, por eso Cristo la cumplió por nosotros. Pero debemos entender que esto es lo más simple. Si una hermana está gordita, ¿qué saco yo con estar en un grupo y decir, ¿se han dado cuenta cómo esa hermana se ha puesto tan gorda? Ellos no son los médicos de ella, ¿verdad? Si su médico está ahí, el internista, oye, chequeate esa hermana, está gordita, ayúdala. No, pero ¿qué sacamos con eso? ¿O qué sacamos con criticar físicamente a alguien o su ropa o la descombinación que tiene? No, eso parece simple, pero es que por lo simple es que empieza esto. Por lo simple es que nuestro corazón nos lleva a sumergirnos en pecar contra nuestros hermanos. Y vuelvo a repetirle, hermano, de esto no hay ninguno que se escapa aquí. Y yo no estoy diciendo, escúcheme bien, que después no salgan por ahí a chismear de mí. Yo no estoy diciendo que todos los que están aquí son unos chismosos. No, estoy diciendo que todos participamos en chismear. Hay quienes son chismosos. Hay quienes tienen una grieta de carácter que se origina en su corazón, que viven en eso. Es su hobby, es su deporte, es su manera. Así hacen la vida, viven llamando, escribiendo, es parte de ellos. Y si esa persona es cristiana, hermanos, tenemos un problema serio. Porque ese no es el fruto de la nueva criatura. El tener esa naturaleza no es el fruto de un nuevo nacimiento, no es el fruto de un nuevo corazón. Por lo tanto, esto es serio, hermanos. Es más, mire, los 10 mandamientos, cuando los miramos, nosotros fallamos en todos. En todos. Está claro que no podemos cumplir ninguno perfectamente. Pero esto es el riesgo más grande mío hoy es aquí hablar al endurecimiento de nuestros corazones y de nuestros oídos.
Porque lo que uno practica habitualmente y habitualmente, el pecado que uno practica de esa manera, de esa manera, de esa manera, Dios permite que venga dureza a nuestros corazones. Se endurece nuestro corazón, se endurece, la voz de nuestra conciencia se apaga. Es como si ya no sentimos convicción por eso. Ya no sentimos convicción por hablar mal del otro. Justificamos, buscamos justificaciones. Proverbios capítulo 10, versos 18 y 19, Proverbios 10, 18 y 19, dice: los labios rectos aplacan el odio. Así nos llama la Biblia a los que practicamos el chisme. Pero el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Fíjate cómo hace un contraste entre prudencia y necedad. Prudencia y necedad. El que esparce, el que esparce las cosas de otro, esparce calumnias, y muchas veces lo que hablamos no estamos ni seguros del origen, de si es verdad, de si no es verdad. No, a mí me dijeron, no sabemos. Estamos esparciendo cosas que no sabemos cuánto dolor van a causar cuando la persona se entere, cuando la persona sepa que nosotros, sus hermanos, que hemos sido llamados a amarlo, a apoyarle, a cuidarle, a protegerle, a aconsejarle, en vez de hacer eso, estamos a sus espaldas esparciendo calumnias. Por eso es necedad. Ahí mismo en Proverbios, en el proverbio número 11, el verso 9, hermanos, el verso 9. Este es un sermón fuerte, estoy tratando de hacerlo todo lo más suave que puedo, porque este es un sermón para traspasar nuestros corazones, hermano. Sí, esto no es para salir de aquí hoy, chiji, chija, sino, oh, ay, ¿qué fue esto? Mira si hemos estado nosotros en esta posición. El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. El hipócrita hunde al prójimo con su boca. ¿No le ha pasado a usted esto? Quizás no, porque usted es una persona bastante piadosa, pero a muchos nos pasa que estamos hablando, y estamos hablando de alguien, y la persona llega al grupo. ¿Usted no lo ha pasado y usted llega y todo el mundo tiene la cara extraña? Todo el mundo tiene la cara desfigurada, y alguien dice una tontería. ¿Es que va a llover? ¿No le ha pasado a usted? ¿Ha sido usted la víctima o ha sido usted victimario estando en el grupo? Pero yo no estaba hablando. Pero estábamos oyendo. Wow. Entonces es hipocresía, porque llega la persona y ¡ay, fulano! ¡Qué bueno verte! Gloria a Dios. Nos pasa, hermanos, nos pasa. Y ¿usted cree que eso se confiesa aquí en los domingos, en esta confesión que hacemos? Eso está endurecido en nosotros. Nosotros, el domingo, ¿qué confesar el domingo? Yo no he matado a nadie, yo no he robado. No, of course, gloria a Dios. Somos hijos de Dios, esperamos que usted no ande matando gente por ahí. Esperamos. Pero ¿y qué de esos pecados? Igual de graves ante Dios. Recuerde, y aquí traigo el balance. Todo esto lo traemos para que nos miremos en la ley de Dios y veamos cuán corrupto es mi corazón, pero sepamos que nosotros estamos en Cristo, hermanos.
y veamos la magnitud de la misericordia de Dios. Yo siendo así, y Dios me ha salvado y no está tomando en cuenta mis pecados, los limpió. Por eso cantamos de esa gracia, la celebramos. Y el cristiano debe vivir es como paradójico, es una tensión entre el dolor que debo sentir en mi corazón por el conocimiento de mi pecado, pero la celebración que tengo porque mis pecados son rojos como la grana, como el carmesí. Pero por la sangre de Cristo, por el pacto de Dios, Él los ha limpiado y me ha dejado como la blanca lana, como la blanca nieve. Entonces, cuando Él me trae convicción de ellos, no es para condenarme, es para que yo pueda ver mi corazón y yo corra hacia Él. Y yo sepa que todos los días yo necesito ser rescatado. Esto no se trató de levantar la mano un día. Sí, yo declaro que soy pecador, acepta a Cristo como mi Salvador, donde llenó la tarjetita, bautíceme. No, yo necesito ser rescatado todos los días. Dios me salvó, pero todos los días Él tiene que acudir a mi rescate con su gracia, porque todos los días me quedo corto el estándar de Dios y tengo que predicarme el Evangelio y vivir el Evangelio y aplicarme el Evangelio de Jesucristo todos los días, hermano. El creyente que no viva de esa manera, estamos realmente viviendo en nuestra propia justicia. Y by the way, es ninguna justicia. Cuando vives en tu propia justicia, vives en cero justicia, porque en nosotros no hay ninguna justicia que no haya sido imputada a nuestra vida, la justicia de Cristo. Oh, hermanos, Proverbio 11, entonces en el verso 13 nos habla un poquito más del daño que hacemos con esto a nuestros hermanos. El que anda chismeando, Proverbios 11, 13. El que anda chismeando, ¿qué hace? Descubre el secreto. Pero el hombre de fiar se guarda el asunto. Si ya los que tienen que lidiar con la situación están lidiando, si ya esa persona, ese familiar, ese hermano en Cristo, quien sea, ya está trabajando con eso, si ya se está restaurando, ¿qué saco yo con descubrir el secreto a los que no sabían? Porque cuando chismeamos, eso es lo que hacemos. Descubrimos secretos. Y es doloroso, hermano, es doloroso. Doloroso. Y Proverbios 16 nos muestra el daño que hace el chisme entre las relaciones. Cuando chismeamos, a veces sin darnos cuenta, pero con un corazón que está haciendo el mal, separamos hermanos. Separamos amigos. Especialmente cuando se da esta situación de, en Puerto Rico le llamamos el lleva y trae. Cuando caemos en ese juego diabólico, el lleva y trae, y soy de dos caras. Cuando estoy con esta persona, hablo unas cosas, cuando estoy con otro, entonces en ese lleva y trae, ¿sabe lo que hacemos? Separamos personas, separamos amistades, rompemos hermandad en Cristo. Dañamos la comunidad de fe, la comunidad cristiana, la dañamos, hermanos. Entonces para Dios eso es bien serio, porque son gente creada a la imagen de Dios, son hijos de Dios, son gente por quien Jesús dio su vida. Y esa debe ser la medida con que yo los mida. Vergüenza me da de mí mismo las veces que he hablado de un hijo de Dios y de alguien que Dios limpió. Y es lo que quiero transmitirle a usted. Yo no estoy predicando aquí hoy porque el pastor está predicando porque él vive fuera de eso. No, quizás he hablado de usted también, en sentido general, diciéndole a pastores: ay, esa iglesia, esa gente no me ama. Es broma, pero es parte. Aquí el verbo se conjuga. Tú chismeas, yo chismeo, él chismea, ella chismea, vosotros chismeáis, nosotros chismeamos. Es
Es la realidad, hermanos, es la realidad. Yo sé que es difícil, a lo mejor usted vino hoy con una necesidad, diciendo, ay Dios mío, yo que tengo un problema y ahora también. Es que eso es más importante que tu problema. Tu problema es efímero. Y hoy aquí puedes descubrir quizás que tú crees que porque vienes a la iglesia eres cristiano. Y hoy te das cuenta que tu corazón está lejos de Dios. Y si eso pasa hoy, entonces tu problema mayor no es que estás enfermo, no es el problema con tu esposa, tu hijo, el problema laboral, es que estás perdido. Y lo peor, perdido entre creyentes. Ese es el perdido más difícil. Porque el perdido que está en el chiquero del mundo es más fácil de encontrar. Pero el perdido que se ha refugiado y su moralidad lo lleva a guardar unos puntos y su justicia propia le hace sentirse mejor, ese necesita urgentemente de la gracia salvadora de Dios. Y qué difícil es reconocer para alguien que está en una iglesia, yo soy esa persona, yo no he tenido realmente la gracia de la salvación, yo no he tenido la gracia de la transformación de mi corazón. Efesios 4, hermanos, ninguna palabra dañina, Efesios 4:29, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, que comunique gracia a los que están oyendo. ¿Cuántas veces yo le he hecho daño a la gente que me escucha hablar de otros? ¿Cuántas veces gente oyendo dirán, oye, este es el pastor, oye, pero este es cristiano, oye, pero mira cómo está hablando del otro? ¿Cuántas veces te han oído a ti? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos oyen hablar mal de la gente que luego recibiremos en casa con hipocresía? Ellos no hablan, pero ellos deben estar preguntando, mira acá, esta pareja que está aquí hoy tomando café, ¿estos no fueron los que mami y papi estaban pelando el otro sábado? ¿Estos son? Mira, ahí le dijeron que esto tiene un matrimonio horrible, que eso es como un infierno. Y míralos ahí todos tomando café. ¿No es verdad, hermanos? Es una verdad dolorosa, es difícil de tragar, pero es verdad. Es verdad. Después nos preguntamos, bro, este nene tan chismoso que le cuenta a toda la gente, ¿quién habrá salido? Nada, es su corazón. Es el pecado de su corazón. Dejemos a Freud con sus teorías. Ahora, recuerden que el noveno mandamiento también protege la dignidad y la santidad de la verdad. Entonces nosotros como cristianos hemos sido llamados, conforme a Efesios capítulo 5 verso 1, a imitar a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y Dios, en Isaías capítulo 65, es llamado el Dios de la verdad. Hermanos, Dios nunca podrá expresar, hacer algo que no sea la verdad. Él no tiene, es interesante decir que Dios no tiene la capacidad de hacer algo, pero Dios no puede decir nada que no sea verdad. Porque su naturaleza, su carácter representa la pureza de la verdad. Entonces, esa es la importancia del noveno mandamiento. Noveno mandamiento nos lleva a amar la verdad, hermanos, amar la verdad, porque amamos a Dios, amo la verdad, y amar la verdad me lleva entonces a que si no tengo nada bueno que decir de mi hermano, mejor callo. La prudencia me debe llevar a callar.
Ahorita vamos a ver las aplicaciones en un momentito. Dios nunca hará injusticia, dice Job 34. Nunca pervertirá el derecho. Dios nunca torcerá la verdad. Dios nunca traerá un subterfugio, un área gris. Nunca. Él es la expresión de la pureza, de la verdad. Y si usted ha leído la carta a los Romanos en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo está contestando acerca si la infidelidad de Israel habrá hecho nula la fidelidad de Dios, él contesta: de ninguna manera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es el escenario. Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Nosotros debemos procurar, por la gracia de Dios, imitar a Dios, como nos dice Efesios 5. Entonces Jesús mismo, Juan 14:6, así mismo se llama la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. El Espíritu Santo, en Juan capítulo 15, el verso 26, Jesús lo llama el Espíritu de verdad. Es la verdad. Entonces, los hijos de Dios, nosotros, debemos procurar mantenernos en el camino de la verdad. En el sendero, de la verdad, en el camino de aquello que representa lo verdadero, no lo que es torcido, lo que es oscuro. De hecho, en Efesios, en el capítulo 4, ¿se acuerdan cuando vimos la carta? Ese capítulo donde se está trabajando con el equipamiento de los santos, el equipamiento de la iglesia, como los ministerios son los que vienen a equipar a los santos, a los creyentes, para que los creyentes sean los que hagamos la obra del ministerio. En ese contexto se nos dice a nosotros que hay unos que van a tratar de engañar a la iglesia con estratagemas, con mentiras, y que nosotros no debemos ser creyentes fluctuantes, llevados para todos lados por esos vientos de error. Y se contrasta en el verso 15 con si no. O sea, en vez de ser sacudidos por el error, sino que siguiendo o hablando, dicen otras versiones, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estamos nosotros puestos para seguir la verdad, para hablar la verdad. Ahí mismo en Efesios 4, pero más adelante, en el contexto de la antigua manera de vivir. Recuerden que Efesios contrasta: así vivían cuando eran paganos, así vivimos ahora que somos creyentes empoderados, controlados por el Espíritu Santo, vivimos de esta manera. Él dice en el verso 25: por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. Desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Filipenses capítulo 4, el verso 8, el apóstol Pablo va a hacer una lista de aquellas cosas en que los creyentes debemos reflexionar y pensar. ¿Y qué es lo primero que él dice? Que pensemos en todo lo que es verdadero. Salmo 34, se hace una lista también de quién es el hombre que desea la vida. 34:12. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Es la primera instrucción que se le da. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces tengamos algunas aplicaciones prácticas para cerrar en oración, hermanos. Si usted participa en algún momento, es llamado o tiene que participar de un proceso judicial y tiene que ofrecer su testimonio, hable la verdad. No permita que nadie lo manipule, lo controle o ejerza coerción sobre usted para alterar la verdad con tecnicismos legales, con áreas grises. Hable la verdad, y si no puede hablar la verdad, entonces diga que no se puede dar su testimonio, si es que se puede hacer. Es importante esto. Lo otro en este punto práctico, hermanos,
Estamos viviendo una sociedad de demandas frívolas. Demandas frívolas. O sea, ¿qué es una demanda frívola? Es una demanda donde no hay un hecho verdadero y realmente no hay una condición legal que apoye esa situación, pero se trae para tratar de ejercer presión a ver si los otros transan fuera de corte. O sea, hay una mala intención en hacerlo. Nuestra isla, Estados Unidos, y nuestra isla se ha llenado de esto. Esto se anuncia por televisión. Si usted se cayó aquí, si usted se cayó acá, tenga en cuenta, hermanos, los creyentes tenemos el derecho como cualquier otro ciudadano de los recursos legales que el país ofrece, pero los creyentes no debemos incurrir en demandas frívolas sabiendo que lo que estamos diciendo no es la verdad. Tampoco atestiguar a favor de otros que sabemos no está diciendo la verdad. Ayúdame que en esta demanda que pasé por esa casa y me resbalé, no había agua, pero me resbalé y vamos a demandar a esa gente. Tú me viste, ¿verdad? Ayúdame. No, hermanos, los creyentes no vivimos de esa manera. El dinero que obtenemos, lo obtenemos de nuestro trabajo. De nuestro trabajo. Protejamos, como segundo punto en aplicación, protejamos la reputación de nuestro prójimo, luchando contra la murmuración. No estoy diciendo que es fácil. Hemos vivido de cierta manera. En muchos ya eso es un estilo de vida. No lo ven mal, lo ven parte de la vida, lo ven parte de las interacciones entre la gente, entre hermanos. Pero los creyentes verdaderos debemos luchar en nuestras propias vidas contra el chisme y la murmuración. Coloquémonos en los zapatos del otro y reflexionemos el daño que le puede hacer esto a una familia, a un matrimonio, a la comunidad de fe. Iglesias se dividen por chismes. Iglesias se rompen por chismes. Iglesias se rompen por habladurías. Familias se dividen. Amigos se dejan de hablar porque otros trajeron y llevaron. Hermanos, serio esto. Para Dios esto es bien importante. Está en el decálogo. Es el decálogo que representa el carácter de Dios. Si en verdad queremos evitar un chisme, si es verdad que nuestro corazón quiere vivir ahora rectamente y queremos evitar un chisme, y alguien viene a contarnos, es necesario que le preguntemos: lo que tú me vas a decir a mí, ¿es necesario que yo lo sepa? ¿Tengo yo algún poder en esa situación para hacer bien? Si no, no me lo cuentes. Pastor, pero eso va a traer entonces situaciones con los hermanos. Sí, situaciones de confrontación del pecado. Es lo que debe pasar en una iglesia. Eso es lo que debe pasar en una iglesia. Porque los chismosos nos detendríamos si los oídos no recibieran el chisme y nos confrontaran y nos dijeran en amor: eso que tú estás haciendo es chisme. Dios no se agrada de eso. Arrepiéntete de eso, hermano. Quizás no te hable más el hermano, la hermana. Pesa sobre él más todavía su pecado entonces. Pero nosotros, es la única forma. Nosotros debemos erradicar ya ese eslogan de que a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. No, eso para cristianos no funciona. Nosotros, la verdad, en nuestra madurez espiritual debemos odiar el pecado. Aún el que está aquí dentro. Odiarlo y sentirnos mal cuando ocurre, cuando como quiera pecamos y ir inmediatamente al Señor. Finalmente, aplicación práctica: amemos la verdad, sigamos la verdad, pensemos la verdad, defendamos la verdad.